por tu gracia presenta. Señor, abre nuestros oídos, nuestro corazón, para lo que el Espíritu Santo nos tiene que decir hoy. Gracias, Padre, por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Amén. Amén. Vamos a ver que la Biblia es suficiente en cuestiones de vida espiritual, conducta y fe. La Biblia es suficiente. Estoy hablando exclusivamente a cristianos, a hijos de Dios, a redimidos por la sangre de Cristo, no inconversos, sino redimidos por la sangre de Cristo. En este mundo complejo en que vivimos, malo, ¿verdad? La Biblia ya no es suficiente para el cristiano hoy en día. Y me acuerdo hace años atrás, yo entregué mi vida a Cristo hace 24 años, en junio va a ser 24 años. Me acuerdo que los jóvenes se preparaban la palabra, las asambleas de Dios, los cuadrangulares, iban a los seminarios a estudiar la palabra de Dios. Los jóvenes se preparaban en la palabra de Dios, para exponerla, para enseñar, para predicar, para evangelizar. Hoy en día se capacitan en psicología, sociología. Ahora, ¿para qué se capacitan ahora los jóvenes en esas áreas? Bueno, para solucionar los problemas de la humanidad. Como está este mundo peor que antes, y sabemos que la Biblia dice que se va a intensificar más y más y más, no se va a componer esto, ¿sí? Vemos el pecado más abundante, complejo. Quieren solucionar los problemas de la humanidad. Entonces el cristiano de este tiempo necesita algo más. Aparte de la palabra de Dios, necesitamos esos estudios de psicología y sociología para solucionar los problemas del mundo. Y lo más triste es que todos estos estudios están desplazando la palabra de Dios, desgraciadamente. Me acuerdo, y no me lo tiene que contar, yo estuve ahí presente, un pastor decía ahí, tenemos psicólogos para que les ayuden a ustedes. Cuando yo escuché eso, dije, no, estás haciendo un lado a la palabra de Dios. Eso fue hace como unos 10 años atrás. Los pastores, desgraciadamente, no se preparan en la palabra de Dios, no pueden aconsejar, no pueden solucionar los problemas que tiene la iglesia. El pastor puede solucionar problemas pequeños, pero ya traumas, abusos que ha tenido la persona, incluso el matrimonio. No, tenemos que traer un sociólogo para que ayude a estos hermanos, porque yo no puedo, porque no se enfocan, no estudian la palabra de Dios. El decir que la Biblia ya no es suficiente para el cristiano, para el redimido, negar la suficiencia de la Escritura es un pecado. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 5. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. La versión Biblia de las Américas, sigan conmigo ahí. No que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia es de Dios. Entonces la palabra competentes aquí, cuando dice no que seamos competentes, en griego es suficiente. Y la palabra pensar en griego, considerar, contar, razonar. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir este versículo? Bueno, Pablo lo usa en repudiación de la idea de que él y sus colaboradores en la obra de Dios sean tan autosuficientes como para pensar algo como de sí mismos, esto es, para atribuirse algo a sí mismos. En otras palabras, Dios es nuestra fuente divina que procede de la capacidad y gracia necesarias para servir como ministro. Todo viene de Dios. Todo lo que tú tienes y aún el conocimiento que tienes de la palabra de Dios es porque la pura gracia de Dios te lo ha dado. Amén. Él te ha dado todo, la capacidad y la gracia para servir como ministro. ¿No necesitas psicología? ¿Sí? Ahora, la pregunta, ¿un cristiano puede estudiar psicología? Sí puede. ¿Debe? No creo. Si tú vas a ser maestro, tienes que estudiar psicología a fuerzas. Tienes que agarrar psicología. ¿Qué hay con eso? Bueno, se tiene que poner ahí, tienes que estudiar psicología, tienes que contestar las preguntas que te hace la psicología. Tú puedes decir, según la psicología, dice esto y esto y esto para pasar el examen y ser un maestro y trabajar de maestro.
Pero eso no te va a influenciar en tu vida personal la psicología, sino la palabra de Dios. Un cristiano debe de capacitarse en psicología. ¿Para qué? No es del demonio tampoco, pero estamos haciendo a un lado la palabra de Dios, que es nuestra norma de vida. La Biblia no es suficiente hoy en día en cuanto a fe y conducta del cristiano. Y aquí viene una cosa, se siente limitado. Esto ya no es suficiente para mí, no, esto ya no. Tengo que estudiar algo más para que sea suficiente. Y entonces busca ayuda psicológica. Y vayamos a 1 Corintios 2:16. Toda suficiencia viene de Dios. 2 Corintios 3:5. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. La palabra mente aquí en griego, nous o nous, mente, denota la facultad de conocimiento, el asiento del entendimiento. Somos capacitados por la palabra y el Espíritu Santo para conocer los pensamientos del Señor. Ahora, esto no significa que los creyentes van a saber todo lo que Cristo sabe. Eso no significa eso. Sino más bien que el Espíritu ha abierto nuestras mentes a su perspectiva, a sus prioridades, a su corazón. Y vayamos a Romanos capítulo 12. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuál es la voluntad de Dios? En otras palabras, nuestra santidad, caminar en santidad, santidad en acción, justicia. No os conforméis, dice en la versión de las Américas, y no os adaptéis, no se adapten a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. No te adaptes a las enseñanzas de este mundo. Y después cuando dice, sino transformaos, es la palabra en griego metamorfosis. Es la misma palabra que utiliza en la transfiguración, es la misma palabra. Transfiguración es la misma palabra aquí, transformaos, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cómo? Estudiando la palabra. Es mediante el crecimiento y disciplina espiritual que podemos discernir y tener la mente de Cristo. La disciplina espiritual es escudriñando su palabra. En el contexto de psicología y sociología, para cualquier problema tenemos la mente de Cristo. Para cualquier trauma. No, llama a otra persona porque ella tiene un trauma feo y yo no puedo. Pero ella es cristiana, sí, ella es cristiana. ¿Y por qué busca ayuda psicológica? Cualquier problema que tengamos nosotros, traumas, abusos, lo que sea, que es difícil. La pregunta, si eres hijo de Dios, hija de Dios, la pregunta esencial, principal es, ¿quién es Cristo para ti? No que vayas al psicólogo, vete con el psicólogo que te va a ayudar. Es psicólogo cristiano. No hay tal cosa en la palabra de Dios que sea psicólogo cristiano. No hay tal cosa. O eres psicólogo o eres cristiano. ¿Quién es Cristo para ti? Si usted tiene un trauma, hermana. ¿Sabe qué? Mi mamá me pegaba a diestra y a siniestra, sin razón. Estoy traumada. ¿Es hija de Dios? Sí. ¿Quién es Cristo para usted primeramente? ¿Quién es Cristo? La verdad os hará libres. ¿Hay insuficiencia en la mente de Cristo? No hay. Estamos completos en Él. La verdad os hará libres, ¿no dice? Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ay, hermano, pero está hablando del pecado. Sí, pero principios podemos tomar de ahí. Te hace libre del alcohol, te hace libre de traumas, te hace libre de todo. Porque Cristo es poderoso y no hay nada difícil para Él. Todas las cosas son pequeñas. Y supuestamente para nosotros es una oración grande, para Dios es una cosa insignificante. Para Dios todo es chiquito. Entonces tenemos la mente de Cristo, no hay insuficiencia en la mente de Cristo. La Escritura es nuestro manual de cómo vivir como cristianos en cuanto a fe y conducta se refiere. En otras palabras, es
suficiente. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Toda escritura es inspirada por Dios. ¿Y qué dice? Y útil, ¿para qué? Para enseñar, para corregir o redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Vayamos por partes. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. En el griego es didascalia, que significa doctrina, aquello que es enseñado. En otras palabras, es la instrucción divina al contenido doctrinal del Antiguo y Nuevo Testamento. La doctrina, lo que Dios ha enseñado en su palabra. Después dice, para redarguir, en griego es reprensión, reprender, que es la versión de las Américas. Convencer, ¿convencer de qué? Bueno, de nuestra conducta errónea, es decir, de cómo nos estamos comportando o también de nuestras creencias equivocadas. En este caso, creer que un psicólogo nos puede ayudar, aparte de la Biblia o cualquier libro de superación personal. Me convence de mi conducta errónea. Después dice, para corregir. Literalmente es restauración a un estado recto o correcto, corrección. Y aquí se refiere a la mejora en la vida y en el carácter. Entonces, me convence, me reprende mi conducta errónea, mis creencias, ¿sí? Que, este libro de superación personal, estoy hablando del contexto de psicología y sociología, ¿ok? Este libro de 7 pasos para ser mejores. O cómo hacer feliz a su esposo. Eso me va a ayudar. No son cristianos, pero se ve muy bueno. Aparte de la palabra de Dios. Eso es creer erróneamente. Aquí está todo lo que tenemos que saber. ¿Quiere usted saber de política? Aquí hablamos de política. ¿Quiere usted hablar de relaciones maritales? Aquí hay eso, aquí habla de eso. ¿Cómo tratar a su esposo, a su cónyuge? Aquí está. Todo lo que usted quiera saber, aquí está. Entonces, nos redarguye nuestra conducta, nuestro creer, nuestras creencias equivocadas, nuestro carácter, nos corrige nuestro carácter. Después dice, para instruir en justicia. La palabra instruir denota la formación dada a un niño, incluyendo la instrucción. De ahí disciplina, nos disciplina. Entonces, mi conducta errónea me reprenden, me corrige mi carácter y me disciplina. La palabra justicia aquí en griego es el carácter de ser recto o justo, acción recta. En otras palabras, santidad en acción. Nuestra conducta errónea nos reprende, nos corrige nuestro carácter, nos disciplina. ¿Para qué? Para andar en santidad, caminar en santidad. ¿Para qué? Versículo 17. A fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto. En griego es completo, capaz, ajustado. Ahora, ¿capaz de qué? De todo lo que uno es llamado a hacer como ministro. Aquí está. Eso te capacita. No ayuda psicológica, no libros de superación personal u otro poder. Después dice, enteramente preparado para toda buena obra. Preparado, equipado. En la versión de las Américas dice equipado. Surtir, preparar perfectamente, completar para un propósito especial, bien preparado para buenas obras. El punto es que cuando hablamos de cuestiones de vida espiritual, todo y lo único que necesitamos es la palabra de Dios. Es todo lo que necesitamos. Tenemos la mente de Cristo. No hay insuficiencia en la mente de Cristo. No hay limitaciones en la mente de Cristo. Si dependiéramos de la psicoanálisis, de la psicoterapia o un poder especial, ¿por qué necesitamos entonces la Escritura? ¿Para qué? Muchos pastores están estudiando psicología para resolver los problemas que tiene su iglesia, desgraciadamente.
Una vez más, no estoy diciendo que la psicología es diabólica. Un inconverso va a libros de superación personal, 7 pasos para ser exitosos y bla, bla, bla. Sí, a lo mejor sí lo ayudan, pero el punto es ese hombre está flotando en el agua, lo ayudan a flotar en el agua, pero cuando tú vas a la Escritura, Cristo te saca del agua, del problema, te ayuda, te capacita, es la diferencia. Psicología, Cristo. Bueno, ¿qué hacemos con los doctores, la ciencia, todo esto? No debe de haber. Si Cristo es suficiente, entonces Dios nos ha dado la medicina. Es de beneficio. Es de beneficio. No, tengo cáncer, a ver, ¿dónde dice Cristo que tenga? A ver, ¿qué tengo que hacer con el cáncer? No, pues no dice. Pero hay principios bíblicos en Proverbios más que nada. Si quiere entender la vida, lea Proverbios. La palabra es suficiente. Salmo 119, todos van a estar ahí en el Salmo 119. Versículo 24. La palabra de Dios es mi consejero, dice aquí. Pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Usted necesita consejo, vaya a la palabra de Dios. Versículo 28. Se deshace mi alma de ansiedad. Susténtame según tu palabra. La palabra de Dios es mi sustento. Me aconseja qué hacer en cualquier situación. Mi matrimonio, ¿qué tengo que hacer? Aquí está todo, aquí. No tienes que ir, una vez más, no tienes que ir a un psicoanalista ahí a pagar $200 por 1 hora, nada más a que te escuche y ya estuvo. Versículo 50, la palabra de Dios es mi consuelo. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. La palabra es nuestro consuelo. Versículo 93. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. En otras palabras, la palabra de Dios me da vida, es vida para mí. Versículo 97. La palabra de Dios es mi meditación. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. ¿Quiere usted meditar? Busque la palabra de Dios. Lea la palabra de Dios. Señor, te damos gracias una vez más que nos has permitido, Señor, reunirnos primeramente para exaltarte, alabarte, glorificar tu nombre, Señor. Señor, y también para escuchar tu palabra. Gracias, Padre, por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Amén. Por tu gracia, hablando la verdad en amor.